Bueno, continuamos acá en Vive la Mañana. Rafa, Kiara, Esteban. Estamos iniciando la tercera hora de nuestra edición del martes con unos invitados de lujo. Aprovechando la semana donde vamos a estar conmemorando a mamá, no solo en Puerto Rico, sino en diferentes lugares del mundo. Hoy hemos invitado a una familia, Kiara, donde vamos a conocer una historia extraordinaria. Historia que puede animarte a ti a seguir creyendo y saber que en el momento oportuno los anhelos del corazón, el Eterno los concede. Kiara, cuéntame un poco más. Y es que tengo la bendición de tener con nosotros aquí en el estudio una familia poderosa en el Señor, donde desde que las conocí, aparte de que el ministerio de la familia lo vemos bien tangible, donde vemos el amor de Dios en cada uno de ellos, incluso de las niñas, que tienen un testimonio que contar. Y si hoy mamá, ¿verdad? Hoy mujer, quizás no has sido mamá y estás esperando, tienes una promesa, tienes una palabra del Señor o ves algún imposible, alguna situación en tu camino, ¿qué tal si te quedas ahí conectado? Igual forma, no importa papá, no importa aquel que desea todavía tener un hijo en sus brazos, cuando Dios establece una palabra, Dios la cumple. Por tanto, queremos presentarles con mucho amor una familia poderosa en el Señor, que quizás las hayas escuchado en la radio, en la prensa de nuestro país, incluso en noticieros seculares, porque cuando Dios hace algo grande, se tiene que contar en grande. Y por eso lo hemos traído aquí a 88.1 Inspira. ¿A quién? A Tania Martínez y a Carlos Ramos. Buenos días, bendiciones. Bienvenidos todos. Ambos. Buenos días, gracias. Y su hermosa familia y bella. Casa llena. Son casa llena, así mismo es. Tenemos a Shirel y tenemos también a Zoe y a Chloe, que vamos a ver ese testimonio tan grande de lo que Dios hizo. Qué lindo cuando a veces yo veo este cuadro familiar y me hace recordar cuando Dios nos dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me explico. Nos da el final de la historia y todavía no nos ha contado el proceso. Y es que estamos viendo el resultado de el creer y confiar, pero sabemos que Dios les ha dado la victoria porque lo vemos en estas tres hermosas niñas del Señor. Sin embargo, quiero que nos cuenten la historia. Sé que quiero empezar con el hecho de que ustedes no podían tener hijos. Correcto. Según los médicos todo estaba bien, pero nada pasaba. Ajá. Y entonces era un poco frustrante porque intentamos, pero no se daba. No había condición física. Resistente. O sea, no había diagnóstico que pudiera justificar el por qué no pueden tener bebés, porque para los efectos de la ciencia estaba bien. Sí, había ovarios poliquísticos, pero para ellos era como algo sencillo y pues se podía trabajar, sí. Era como que no era muy grave así. Exacto. Eso fue al principio. Ya al final, pues, un poquito la historia cambia porque cuando el papá se opera, pues a él, el doctor le dijo como que no puedes tener hijos. Y él le dice, ¿cómo que no puedo tener hijos? Tengo 3. Sí. ¿Qué fue literal, eso? No entiendo ese lenguaje. Literal, me dice, ¿tú tienes hijos? Y yo le digo, sí, tengo 3. Y me dice, ¿cómo? Y yo le digo, bueno, pues teniéndolo. Y me dice, pero es que tú se supone que no tengas hijos porque es que lo que está pasando en tu sistema no te permitía. Y anteriormente nos habían dicho con unos conteos que habíamos hecho que sí mi conteo estaba bajito, pero que no era nada de preocuparse porque no hacían falta millones, hacía falta uno solamente. Me dijo un doctor. Y entonces cuando ponemos todos los dots juntos, entonces entendemos que realmente pues no se supone para la ciencia que tuviéramos hijos. Pero sí, bueno, que otra vez validan que es un milagro del Señor. Correcto. Lo que sucedió en la vida de ustedes. Sí, pero claro, quiero empezar que todo el mundo empiece a agarrar su milagro, porque lo que estamos contando es para que usted sepa que si Dios lo ha hecho con ellos, lo hace con ustedes y no importa el tipo de milagro que sea. Entonces, empecemos por ahí. Ahora, hubo una palabra del Señor que se desató. O sea, la palabra del Señor se hace vida y si nosotros la agarramos, la hacemos tangible. ¿Cómo pasó eso? En una de las reuniones de la iglesia, un profeta nos habló y nos dijo sobre gemelos. Y nosotros como que dos. Sí, en ese tiempo era como que un poco difícil, pero nos olvidamos porque pasó mucho tiempo antes de tener a Chirel, a la mayor. Esta experiencia espiritual se da sin ustedes tener
Ni siquiera la niña mayor. nadie. Y todavía Nada. con un cuadro Y clínico ya con- supuestamente que no se puede. Correcto. Exacto. Y ya con ¿verdad? La certificación médica de que no podían tener hijos. Correcto. Esta palabra llega sobre ustedes. Sí. Esto es como en Muy el bien. 2011 más o menos, y ya nace en el 2016. Pero ya nosotros, Tania, venía buscando hace mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a los doctores y buscando y buscando y buscando. Entonces, Sí, que ustedes estamos siendo Una respuesta. proactivos. correcto. Entonces, cuando dan esa palabra, tú, wow, ¿ahora es qué? Pero, Coqui. Claro. ¿Verdad? Porque a veces uno piensa que Dios va a hacer eso mañana. Al Porque instante. Dios lo dijo hoy, es mañana. Y realmente nos damos cuenta que muchas veces lo dice, muchas veces no, la mayoría de las veces Él lo dice para prepararnos, para alinearnos, para que nosotros tengamos, ¿verdad? Ese cambio de pensamiento y estructuras que también uno tiene que crear. ¿No? Y Dios, ¿cómo te sentiste en ese proceso de que se dio esa palabra? Y se los digo a ambos, hasta que se dio, o sea, fue un tiempo. Ese momento de a veces nosotros decirle, Dios, tú estás, no estás. ¿Cómo fue esa batalla emocional? Tanto para los dos, ¿no? Pues yo como ahora mamá, fue un poco difícil porque estaba la palabra, según los médicos sí se podía, pero no pasaba. Y entonces fue como que al principio, pues dale, vamos. Ajá. Y después cuando pasaba el tiempo, los meses, los años, era un poco frustrante porque entonces llevábamos varios años juntos y las personas eran como que, ¿cuántos van a tener hijos? Ay, Dios Y es mío, como esa que, pregunta, ¿verdad? sí. Y es como que, Dios mío, ¿por qué la gente me pregunta eso? Hay dos cosas que frustran mucho, y es eso y los cumpleaños. Pues entonces, todas las personas alrededor de nosotros empiezan a tener hijos. Era como que se los mojaran y se multiplicaran. Ajá, Entonces, ajá. nosotros era como que celebrábamos con todo el mundo, pero nos poníamos también un poquito desesperados y Sí, tristes exacto. porque no está pasando con nosotros. ¿Sabes, Carlos? Eso quería preguntarte porque usualmente sabemos esa parte de la mujer, ¿no? Ujú. Cuán frustrante puede ser porque nosotros somos las que lo tenemos adentro. Nosotros quisiéramos vivir la experiencia, pero tú como hombre, o sea, nosotros no podemos ignorar lo que también el hombre pasa, esa lucha, ese querer ser padres, que también tienen esa oportunidad. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo tenías que ser fuerte quizás para ella? Porque nosotros, dice la misma escritura, que somos ese vaso frágil, tenemos que ser cuidadas, ¿no? Sí, sí, sí. A cierto punto, además de frustrante, uno es un poquito triste. Porque entonces tú dices, bueno, a lo mejor es ella y Prisi soy yo. Y si de repente esta promesa no se da porque yo soy el culpable. Entonces, tú escuchas los anhelos y los deseos de ella y tú dices, pero entonces a lo mejor soy yo el que estoy en el camino, quizás como impedimento para que eso no suceda. Pero Señor, dime qué fue lo que pasó, qué no hice o qué estoy haciendo mal. O sea, estamos hablando espiritualmente. O sea, Correcto, te sientes correcto. que podías estar fallándole a Dios y por eso la promesa no se estaba dando. Correcto. Wow. Y pues claro, tú no se lo quieres decir a ella, pero tú lo estás viviendo como quieras. Pero por fuera tienes que ser fuerte. Y vamos, jijijijay, vamos arriba, dale que tú puedes, porque tú eres la que cargas, ¿sabes? Esa es la puerta divina para que llegue ese pobre, ese ser humano a la tierra. Pero tú eres el que se supone que Claro, quiere la semilla, claro. pero no la estás plantando donde es, ¿o qué está pasando? Desde el momento que recibieron la palabra del milagro que se manifestó, ¿qué tiempo pasó? ¿Cuántos años? Casi 6 años, 5 o 6 años más o menos. En ese periodo de tiempo, ¿consideraron opciones? Sí, Sí. todas. Adoptar, proceso... Todas las habidas para ver. todas. In vitro, inseminación artificial. Fuimos, Sí. by the way, fuimos. Sí. Y cuando tenía que hacerse el proceso, llegó el punto de que creció el óvulo, el huevito, y no pasó nada. Entonces yo dije, wow, o sea, eso es muy que crecerá al tamaño de una peseta. Ujú. Creció a medio peso. Y se supone que entonces reventara para que saliera entonces el huevito, para que se fecundara con el espermatozoide. No pasó. Punto, no pasó. Y él dijo, bueno, pues podemos pasar al próximo paso, pero ya estaba cansada. Me Sí. dice, ya yo no quiero más Emocionalmente es bien drenante. Emocionalmente, físicamente, me dijo, no quiero más, se acabó. Eso ¿Sabe? fue más o menos el 2013. Me siento bien identificada en el proceso. Yo creo que voy a contar algo bien rápido, pero que nunca he mencionado así tan público. Una de mis hermanas tiene una bebé adoptada, pero en el proceso pasó todo esto. Pero en el caso de ella, pues ella perdió. Yo terminé haciendo surrogacia. ¿Okay? Yo busqué prestar mi vientre, hice todo el proceso psicológico, físico, la inseminación y todo, y no se dio. ¿Ves? Entonces estoy viendo todo esto porque Dios siempre va a cumplir. Lo que pasa es que no Correcto. sabemos cómo, cuándo, dónde y por qué. Y Dios lo hizo. Ella tiene ahora, ¿verdad? Su niña,
que lo menciono solamente para testimonio porque Dios lo puede hacer de la forma que sea, pero realmente su hija, no hay diferencia. Y Dios hizo el milagro con ustedes. Amén. Que llegó una querendona de la casa, la mayor, Ahí muy está. madura Está ahí ella. esperando que le pongan el micrófono para saludar. Nuestra querida Shirel. Buenos días, ¿Cómo tú Shirel. pasa el Hola. micrófono, papá? Para que ella ahí dé un saludito. ¿Cómo se llama usted? Shirel. Muy bien. Ciarrel. ¿Estás contenta de estar aquí con papá y mamá y las hermanitas? Sí. ¿Y por qué estás contenta? Tengo una familia. Excelente. Amén. Qué bueno tenerte aquí. Qué bueno verte con vida. Qué bueno ver la promesa de Dios cumplida a través de tu sonrisa. Desde que llegó, para nuestro público, desde que ella llegó fascinada con el estudio de Inspiro 88.1. Yo creo que nacieron FM. para eso. Hay aquí un indicador. Pero Me- cuéntanos, ese momento que llega, esa primera promesa, ¿cómo fue eso? Pues eso fue como que, ¡yeah! Llegó, estoy embarazada. Y ¿Y no eso fueron fue- gemelos? No. Yo se No, equivocó, yo creo que sumo mal. Sí, creo que estuvo mal. pensamos como que se olvidó de los gemelos. Uno se le quedó por el camino. Oye, qué fuerte, ¿verdad? Escucharlo, pero Rafa, ¿cuántas veces nosotros hemos visto y hemos dicho, no, Dios se equivocó, Dios no me habló? Y sueltan la promesa y si nosotros no creemos en la promesa, es más difícil que suceda, porque no todo el tiempo Dios va a decir, te la quiero dar como quiera. Ese profeta estaba emocionado ese día. No, él, Maybe expresó lo que él quería. Uno empieza a no, él pensar. y las confirmaciones. Y Ay, porque ay, posterior a eso Hubo muchas. surgieron confirmaciones Sí, de toda gemelos. sueños, De toda sueños. clase. Cuando te digo de Dale, toda clase, cuenta. Cuéntame una de esas. hubo un momento, hubo sueños y personas que nos dicen, ustedes van a tener gemelos, pero en un momento dado nosotros compramos, y esto suena ridículo, mi gente, pero por favor, tomen cada detalle de cada cosa que les pasa en su vida, porque realmente Claro, es parte del es proceso. parte. Qué bueno que lo mencionas. nosotros compramos una docena de huevos, algo sencillo, una docena de huevos que están tan caras. Normal. By the way, yo fui a comprar una, estaba en $7.95 y desde cuando baje a 5 la compro. Pues cuando de repente empezamos a abrir los huevos, cada huevo tenía 2 yemas. 2 yemas, ¿Qué? 12 huevos, Ey. cada ¿A uno ti te ha tenía pasado eso, 2 Rafa? yemas. Primera vez que escucho. Nunca lo Mira, había de escuchado. 12 tuvimos 11 con 2 yemas. Entonces era como que un recordatorio, como que no se olviden de esto. Bendito Empezamos Dios. a compartirlo con las amistades como un chiste, pero llegó un punto que era como que, mira, ya no es chiste, o sea, ya es en serio. Llevo 11 huevos y tengo 2 yemas. Entonces uno sale sencillo. Luego entonces entendemos como que este fue sencillo, pero las otras 2, por el proceso que iba a ser quizás tan difícil, era necesario que lo recordáramos tanto. Dios mío. Entonces, y esto es como una preparación para que cuando llegue entonces el momento, pues ya nosotros estemos preparados. Porque, ¿verdad? Ese momento cuando pasa esto, pues sí, un poquito más difícil, pero era necesario que tuviéramos todo esto ya entre nosotros y que nos acordáramos de cualquier manera de que ellas iban a venir como fuera, iban a venir bien. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, periodo de... Para que se- tener a Shirel, la más que grande. que se gesta la llegada de las chicas. ¿Cuánto se llevan en tiempo? 2 años. 2 años. Se llevan 3, pero cuando Pero- yo me entero que estoy embarazada por Exacto. segunda vez, ella tenía 2. Ya tenía 2 añitos. ¿Cómo fue ese? O sea, Ahí hay otro testimonio. Cuéntanos, Ajá. Kiara, porque hay una historia ahí que queremos conocer también. sí, no. Las vemos ahí las tres disfrutando, pero hubo un reto, hubo un desafío. Sí, no, y quiero antes de llegar allá, porque vamos a tener la parte 2, mi gente, no, o sea, en el día de hoy, o sea, vamos a tener una pequeña pausa ya mismito con el tiempo de noticias, pero volvemos a las 8:30 a saber la historia en detalle de estas gemelas que nacieron siamesas al nacer. Así que yo quiero ir un poquito para atrás, porque cuando Shirel nace, ¿verdad? Ese momento, aunque vemos el testimonio de los huevos y parece loco, incluso estoy recibiendo un mensaje acá en el WhatsApp con una carita así. Y es que Dios habla por donde quiera. Yo creo que somos nosotros los que no queremos interpretar muchas veces cuando Dios nos está hablando, ¿verdad? Y nos quiere decir. Yo he visto hasta que los billboards hablan. Correcto. Un anuncio habla. Pues si tenemos la urre Barán hablando. O sea, que hablen unos huevos no quiere decir nada. Por cierto, cuando yo me entero que estoy embarazada de Shirel fue un sábado. El martes antes Ujú. yo tuve un sueño de que yo estaba embarazada. Pero como siempre he escuchado de que si yo sueño conmigo misma, pues no soy yo, es otra persona. Y yo empecé a llorar. Y por cierto, creo que fue ese día o el día siguiente, yo no fui a trabajar porque me sentía súper mal.
Y después el sábado me dio con hacerme la prueba porque me dio como unos antojitos ahí de desayuno bien raros. Y dice, esto no es normal. No es normal. Y yo decía como que, wow, me la hice con miedo porque... entre la lucha de la expectativa, de lo que quiero. Sí, de porque el problema ese de ovarios poliquísticos, eso altera un poco la menstruación. Entonces, en ese tiempo yo estuve un año sin quedar en menstruación. Que tenías falsos, ¿verdad? Con falsos positivos. Sí. Porque uno piensa, mira, mi cuerpo se siente así, o está pasando esto. Oh my God. Digo, siempre, todas las pruebas que me hacía era como que con esperanza, pero con miedo a la vez. Y esa vez yo pues voy a salir de la duda, pero yo sé que va a salir negativa. Cuando vi las 2 rayitas, eso fue como que no puede ser, no puede ser. ¿No quisiste hacerte otra prueba más? Sí, me la hice. Fui a trabajar y cuando salí, yo se la dije a una de mis amigas, que ahora mismo es madrina de las gemelas, y ella me llevó otra. Digital. Digital. Dijo, espérate, vamos a intentar de todas las formas. Sí, y pues positivo, después me hice la de sangre, llamé al ginecólogo y pues ahí confirmó. Carlos, ¿cómo recibiste esa noticia? ¿Cómo te sentías en ese proceso de cada uno de ellos? Para mí es bien importante también ¿verdad? Esa posición, porque estaba esperando también esos cambios de su cuerpo. Correcto. De tú no saber si realmente una de estas veces que no, ¿verdad? Le llega a su periodo puede ser ese día, y realmente pasaban 12 meses que no era ese día. Y era coquí. Ajá. Era coquí. Y muchas veces uno dice como soltero, qué bueno, no tenemos hijos, pero fíjate, viéndolo ahora, totalmente diferente. Cuando Tania va al trabajo mío y me dice, me da un regalito, y entonces ahí yo veo que ella está embarazada. Ella llega a tu trabajo. Sí. Ay, santo. Con la amiga de nosotros. Yo me siento ahí, Rafa. Yo me acuerdo que ella me da el regalito y yo lo veo y entonces saco la prueba. Y tú dices, no es cumpleaños, no es... Exactamente. Entonces yo saco la prueba, que rayos, yo sé de prueba. Yo sé de prueba lo mismo que sé de Limber. Punto. O sea, yo dime lo que sé es comer, pero ya, cuando yo saco la prueba y la miro, yo digo, ¿y esto? Entonces me dice, pues lo que hice ahí. Cuando yo capto y reacciono, lo que digo es que, pues vamos a comer mantecado. Esa fue mi reacción. A eso el día de hoy todavía la recuerdo. ¿Pero pudiste trabajar o te fuiste? Ya. No, ya habíamos terminado el turno. Ya habías terminado. Sí. Muy bien, mi reacción, muy bien. en vez de celebrar y qué sé yo, fue invitarla a comer mantecado. Entonces, todo el mundo se quedó como que, pero no estás alegre. Y yo, pues, creo que sí. Porque no sé qué puedo decir, no puedo decir más nada. Pero me tomó días, literal días, poder como que caer en mi sitio y entenderlo. Y después cuando entendí, está preñada, porque para colmo no se le notaba la barriga. Claro. Pasaba el tiempo y no se le notaba y decía, Dios mío, pero será verdad. Y cuando exploté dije, es verdad, allá que hay adentro, qué lindo. Ay, Dios mío. Mire, estamos ya prontos a esa pausa, pero luego de las noticias vamos a volver con la parte 2 para ver el milagro de estas gemelas, que es una palabra del Señor. Antes de eso, quisiera preguntarles, esa batalla emocional, mental, espiritual, de todos esos meses que parecía que sí y que no. Porque yo quiero que antes de que nosotros nos vayamos a esa pausa, que va a ser rapidito, y a las 8:30 volvemos otra vez para escuchar el testimonio de estas siamesas, que hoy las ven separadas, sí, pero ¿qué pasó en el proceso? Yo creo que tenemos que escucharlo. ¿Qué le puedes decir a aquellos que quizás puedan estar escuchándonos y tengan que ir al trabajo y escuchar la próxima parte más tarde, para que sientan que sí, que Dios les está hablando, de que su milagro también se puede dar, que hay una lucha, sí, mental, física, espiritual, pero ¿cómo la pudieron superar para llegar a ese momento de esa tierra prometida, como uno dice, de ese momento en que vemos que Yashirel llega siendo una niña esperada, que sabemos que Dios también lo iba a dar, y todavía esa era la antesala de otras promesas adicionales? ¿Cómo se sentían? Bueno, dígale, por favor. Había una incertidumbre, o sea, esto es bien grande, pero yo creo que en el proceso uno aprende a que no tiene que tener siempre la tierra preparada para esa semilla que Dios a depositar, y no es de nosotros buscar el tiempo que se va a dar, sino solamente esperar el fruto y poder entonces regocijarnos tanto en el momento como en el proceso, y aprender del proceso, porque no queda de otra. No, y muchas veces que yo creo que se llora solas, ¿no? Y en silencio. Y se llora mucho. Y como diría el hermano Samuel Hernández, si esa almohada hablara, ¿qué diría? ¿Qué diría? Cuéntame, Tania, ¿qué tú le dirías como madre, verdad? Y que estabas esperando esa promesa para todas aquellas mujeres que están
que están esperando una promesa, no importa cuál sea. Siempre confiar en Dios y también tener ese angelito o esa ovejita cerca de uno que siempre nos recuerda la palabra que Dios nos dio. Si tenía gente que te estaba apoyando en el proceso, como que dándole fuerza, eso es importante. Lo que le llamamos red de apoyo, lo que le llamamos los pastores, ¿verdad? La cobertura, los líderes, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué tal si tomamos una pausa? Ya prontito vamos a estar escuchando las noticias con Carlos José Ortega, pero luego de eso, a las 8:30 seguimos con este testimoniazo, porque si usted cree que su milagro no ha de llegar, ¿qué tal si te quedas conectados con nosotros? Y ya a las 8:30 vamos a hablar de cómo llegó esa promesa que también habló, no tan solo de tener hijos, como ya pasó con su niña mayor, Shirel, sino con la promesa de las gemelas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo ese proceso en el vientre donde ven que están pegaditas y le dicen, oh, si no haces esto, abortas, puedes perder tu vida? ¿Qué tal si te quedas con nosotros aquí conectado en Vive la Mañana? Iglesia de Puerto Rico, ya comienza la cuenta regresiva en ruta a la gran fiesta 2023. Ven y vive una nueva experiencia con el Espíritu Santo.